Muy buenas, bienvenidos a todos, incluso a aquellas personas que en las discusiones usan como argumento a favor de algo que es lo natural. ¿Tú sabes lo que es lo natural? Los terremotos, la menstruación, el aguacate. ¿A quién le puede gustar el aguacate? Espero que al invitado de hoy no. Soy Pablo Rapp y esto es Primero de Wrestling. Cuando la lucha libre pasó de ser dos señores enfadados que se pegaban a un auténtico espectáculo de variedades, el término gimmick hacía referencia a un objeto que formaba parte del personaje del luchador, pero ha acabado sirviendo para describir todo lo que rodea al wrestler y forma parte de su personaje. En el programa de hoy hablamos sobre eso, sobre los personajes, y como para personaje ya estoy yo, necesitaba a alguien serio y con credibilidad, como la persona que me acompaña hoy, Carlos Sánchez, más conocido en Twitter como @CarlosRiderSoy, al que habréis escuchado seguramente en el podcast Arras de Lona, que siempre os recomiendo escuchar. Carlos, muchas gracias por estar aquí, bienvenido al programa. El placer es mío porque siempre es un gusto que te traten como especialista o como alguien serio y respetable. A mí, que generalmente soy el payaso, me parece, madre mía, casi Hall of Famer. Hombre. Bueno, antes de meternos en materia, la primera pregunta es obligada. ¿Te gusta el aguacate? Mira, yo creo que está sobrevaloradísimo, Vale, ya está, pero no, lo no, entiendo, ya está, con eso me vale. ¿vale? O sea, Es sí, decir, que el guacamole me sale muy bueno, ¿eh? Es que el guacamole me sale muy bueno. vale, pero el aguacate no, ¿no? ¿El Mm, aguacate sí o no? Esa es la pregunta. yo diría que no, porque no me gusta el queso, entonces casa muy bien y a mí el queso no me gusta. No, yo diría que no. Vale, en cualquier caso, esta pregunta la entenderás mejor cuando escuches el episodio. Bueno, Estupendo. en mi intento por buscar una relación entre el tema del programa y el invitado, debo decir que en este caso no me ha costado mucho, ha sido sencillo. Porque tú hiciste tu trabajo de fin de carrera sobre lucha libre y en concreto sobre la evolución de los personajes en el wrestling hegemónico. O sea, en la Ujú. WWE. Primero de todo, ¿por qué elegiste ese tema? Pues bastante fácil. Para mí siempre ha sido parte de la cultura televisiva el wrestling, en la manera en la que ha ido avanzando. No podemos entender el wrestling sin televisión y la televisión sin el wrestling. De hecho, creo que sobre todo, tanto tú como yo, como muchos de los aficionados que compartimos este gusto, esta afición y que estamos dentro de una misma franja de edad, seguramente, todo ha venido por la televisión y en Estados Unidos se ha convertido en un espectáculo de masas con una presencia mediática muy por encima de lo que tenemos en la cultura española. Por ejemplo, actualmente tenemos a WWE, la empresa en la que focalizo mi TFG, teniendo programas en Fox o en USA Network, en Prime Time, y otras empresas más pequeñas también en grandes canales de televisión como TNT. Y entonces quería explicar de alguna manera cómo en una cultura tan diferente como se ha entendido el wrestling como la española, por qué el wrestling es a nivel televisivo, a nivel cultural e incluso diría que socioeconómico, un espectáculo tan importante y del que requiere una investigación sobre los propios personajes y cómo lleva los personajes, la historia, la cultura, a que haya una conversación entre la propia cultura pop, en este caso de Estados Unidos y la WWE, con lo que entendemos con el wrestling y el personaje. Y a la hora de buscar bibliografía, ¿llegaste a encontrar algo sobre el origen de los gimmicks? Porque se suele hablar mucho de Georgius George y tal, pero no sé si antes de él habría algo o no lo miraste tú. Te centraste en W a partir de cierta época. La verdad es que al ser un trabajo que viene básicamente por un tema académico, hay ciertas limitaciones a la hora de elegir hacia dónde focalizar o hacia qué acotar y qué no, que me llevaron a que tristemente tenía que hablar ya como lo primero de todo de la creación de la WWF
con Vince McMahon hijo. O sea, ni siquiera podía hablar de que había antes. Yo empiezo con la ruptura de lo que es los territorios, lo que se conocía antes, pues que habían... Estas empresas son las de Florida y tal, porque llega la primera empresa de wrestling que llega a muchos estados gracias a televisión, que es WWE. Entonces, ya no me centro tanto en qué había antes, sino en la idea de el personaje en sí mismo y no en el personaje en el wrestling desde el inicio hasta la actualidad. Es verdad que es difícil encontrar mucha bibliografía, generalmente, bueno, todo lo que encontré fue en inglés, eso por descontado, pero encima, como trato de hacer una correlación entre cómo se marca cierto prototipo en el personaje del wrestling a partir del cine, es decir, que es muy útil ver cómo ciertos arquetipos a la hora de pensar en personajes como la bestia, el asesino, el héroe nacional, los encontrábamos ya en la ficción, en los relatos y que se hablaba de ellos hace siglos y que básicamente eso se ha ido llevando estereotipado al wrestling desde sus inicios, básicamente. O sea, esos arquetipos, que tenía una pregunta parecida, la voy a adelantar. Los arquetipos esos que toma el wrestling, los toma prestado de la ficción, se podría decir, ¿no? El del gigante invicto, el euroamericano, ¿no? El malvado extranjero. Sí, uh-huh. Podríamos decir que los arquetipos y los referentes tienen una especie de retroalimentación entre el significado y la idea del personaje. ¿A qué vamos con eso? Pues que los personajes pueden ser los mismos y significar cosas distintas en diferentes épocas. Por ejemplo, héroe americano. Obviamente encontramos una brutal diferencia entre el Hulk Hogan, héroe americano más face del momento, y el heel Kurt Angle, héroe americano. Vale, evidentemente esto lleva a pensar en varias conclusiones una vez pues se investiga. Lo primero es que el cambio de imagen o la readaptación del significado tiene que ver mucho con la época. Pero básicamente la adaptación de estos arquetipos y referentes vienen como parte de la cultura pop para formar parte de ella. Se crea un nuevo significado o contribuye a darle una idea. Por ejemplo, vamos a pensar, el asesino de películas de los años 80, ¿vale? De slashers y demás. Pues ahí ya tenemos una serie de ideas, constructos mentales y sobre todo narrativos a la hora de presentar al personaje, su psicología, que el wrestling adopta. Por ejemplo, los planos, algo tan sencillo como eso. Aparece el enterrador. Pues, ¿qué va a dar más miedo? Pues obviamente hacer un plano picado o contrapicado. Pues un contrapicado. Que la iluminación sea oscura. Obviamente esos arquetipos y esos constructos, esas clichés, podríamos decir incluso, son los que el wrestling adapta a su circunstancia narrativa. Por ejemplo, tú no puedes hacer que el enterrador sea un asesino. Puedes hacerlo, pero no. En WWE no. En otras empresas se ha dado por su tipo de estilo, se puede dar que haya un asesino. Pero ya que no presentas a un asesino de verdad, tienes que dar esas características que te harían ver que si este señor aparece en una película y no en un ring, sería el asesino. Guay, guay. Una de las conclusiones que me ha llamado la atención de tu trabajo es que dices que la evolución de los personajes depende del contexto sociopolítico del momento. O sea, ¿cómo llegas a esa Uh-huh. conclusión? ¿Qué análisis haces? Bueno, es evidente que partiendo de que estoy hablando en todo momento de Estados Unidos, ¿vale? Porque Claro, sí, sí. WWE, claro, creo que Estados Unidos es el país más patriota del mundo, con más orgullo de Estados Unidos, que da igual el evento que sea, que se canta el himno, se saca la bandera, USA, USA, y eso lo sabemos todos, y que se creen que son en el ombligo del mundo. Yo tengo mis O dudas sea, con Francia, ¿eh? Pero ahí. pero eso es porque odiamos a los franceses. Pero, Será eso. eh, por ejemplo, ¿viste que hace unos meses, cuando la Super Bowl, o hace unas semanas, pusieron como una lista de los 10 deportistas más famosos del mundo? Y el primero era Tom Brady. Yo creo que preguntas a cualquier persona en España quién es Tom Brady y te dice, ni idea. Tal cual. Entonces, a lo mejor para ellos John Cena es súper importante, pero aquí John Cena se piensa más como actor que como wrestler. Y ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda porque ya no sé. Ah, vale, el factor cultural, el factor político sobre todo. Vale, mm, vayamos al caso más primigenio, podríamos decir, de mi trabajo, de Golden Era, Hulk Hogan y la Hulkmanía, que es cuando empieza el wrestling a dar un boom, ¿vale? ¿Qué pasa en esa idea de Estados Unidos? Estados Unidos en los años 90, ¿vale? Es que Hulk Hogan es el héroe americano, nivel
su música de entrada, su presentación, va con una bandera americana enorme. Su canción dice I'm a real American, fight for the rights of every man, No I'm a miente, real American. no ¿Cómo? Perdona. que no miente, no miente el tío. Vale. No. Vale, entonces, básicamente su idea es, voy a luchar por la patria. Yo voy a luchar por cada americano, como dice básicamente su canción. Y de hecho luego decía, fight for what's right, fight for your life. O sea, lucho por lo que es correcto, lucho por vuestras vidas. Y entonces sus rivales se presentaban como los grandes villanos. ¿Qué pasaba entonces? Que obviamente, ¿quién eran los grandes villanos de Hulk Hogan en ese momento? Pues un ruso, pues obviamente un comunista después de la Guerra Fría, ¿quién iba a ser si no? Pues gente de, a lo mejor, Irán o Irak o Afganistán, obviamente con las guerras que van a venir después, no hace falta mucho, mucho que trazar ahí. Entonces, como era un personaje, o sea, como los luchadores no eran tan importantes como de buenos fueran, lo importante era que se vendiera muy bien esa idea. Y por lo tanto, en los 90 estaba Ronald Reagan como nuevo presidente de los Estados Unidos, que representaba el patriotismo más patriótico de, pues seguramente, durante todo el siglo XX, debido a la victoria en la Guerra Fría, la idea de Guerra Fría, etcétera. Un discurso que realmente parte de una base nula que es el nacionalismo y el populismo básico. Y eso vemos cómo va avanzando a medida de que haya un presidente político uno o unas circunstancias que se den, pues yo qué sé, qué es lo que ocurre después de la guerra de Vietnam o qué es lo que ocurre una vez entra Obama. Vemos que la sociedad elige en qué creer, en qué estará más a favor y más en contra. Entonces sería inútil que para WWE hacer un personaje, ahora mismo, por ejemplo, que sea el héroe y que sea un misógino o un racista, con todas las protestas que han habido, por ejemplo, a partir del Black Lives Matter. O sea, sería inútil porque no lo compraría nadie. Obviamente tiene que haber siempre una coherencia entre la realidad política y lo que vemos, pero es que es evidente porque esto pasa en el cine o en el wrestling o en cualquier cosa. Si ahora de repente llega Ariana Grande o Billie Eilish y se declara como el super racista, obviamente va a dejar de ser la artista más reproducida del año. Claro, o sea, pero que esto ocurre no porque la empresa sea una empresa súper concienciada ni nada de eso, sino porque el entorno en el que vive no puede hacer otra cosa que acabar haciendo Uh -huh. personajes que se parezcan a la sociedad, a la gente que consume productos, ¿no? Claro, es que al fin y al cabo no puedes transgredir lo humano en el wrestling, porque son actores, son personajes, pero al fin y al cabo hay una humanización de ellos en sus sentimientos, las ideas. Como parte básica de la creación de personajes, tiene que haber una necesidad, un objetivo y un conflicto, ¿vale? Y tú tienes que estar o de acuerdo o en contra de esa necesidad o de ese objetivo y de esa manera tú focalizas si estás viendo a un héroe o a un villano. Así lo resumo, muy resumido y obviamente hay mil aristas, pero no me voy a meter en camisa de once varas y yo lo resumo así, ¿vale? Si tú quieres poner a que las personas apoyen a alguien y no están de acuerdo con su objetivo, en el wrestling hay un factor que es diferente al cine y es el público. Y es, ellos van a marcar tus audiencias porque es en televisión. Ellos van a tener reacciones en vivo porque los shows se graban con público real, no ficticio, en WWE, repito. Entonces, si tú pones a Hulk Hogan como a alguien que está súper a favor de Rusia, por ejemplo, obviamente ese ipso facto se va a convertir en un villano. De hecho, una de las palabras o las expresiones que más típicas en el wrestling es el turn, que es el cambio en un personaje que de héroe pasa a villano y viceversa. E incluso existe una tercera variante que es ser twinner, lo que seríamos más un antihéroe o un villano con el que estás de acuerdo en ciertas cosas, como puede ser Thanos o el Joker. Pues eso en el wrestling lleva viendo desde sus inicios. Claro, que los héroes del wrestling se parecen a los personajes cotidianos o a lo que aspira a ser el público, eso parece que está claro. Lo que a mí me surge una duda es, hoy en día, siendo el público tan heterogéneo, ¿cómo se consigue esa identificación? Porque ya no es tan, parece que no es tan fácil como antes ocurría con Hulk Hogan o personajes así, ya hoy en día no calzan, como ha ocurrido, por ejemplo, con Roman Reigns, otros luchadores. Entonces, ¿cómo crees que consigue o cómo analizas tú los personajes más modernos comparado con los antiguos? Eso es cierto y sí, sí, claro. Y habría que partir del punto de que
ese gusto heterogéneo que mencionas, lo podemos ver muy evidente en, por ejemplo, los reinados, ¿vale? Que es las veces que un luchador es campeón y sostiene ser el luchador, pues, mejor de la empresa, por decirlo de alguna manera. Hulk Hogan o Andre Giant, héroes o villanos o gente de esta época, da igual, Ultimate Warrior, Macho Man, eran luchadores que estelarizaban los eventos durante años, durante meses, y la gente no se aburría de ellos. Ahora tienes a cualquier luchador, tienes a Kofi Kingston, tienes a Becky Lynch, aunque sean en un momento los más queridos por el público, a los 3 meses el público se va a cansar. Porque esto es sociología básica. O sea, los gustos cambian, necesitamos ir probando cosas nuevas. Estamos en una época donde es muy difícil estar a gusto contigo mismo porque todo está cambiando tan rápido que sientes que estás desfasado o que llegas tarde. Y eso WWE puede controlarlo más o menos teniendo muchos personajes activos que ocupen las posiciones estelares. Quiero decir, ¿qué pasó con Roman Reigns cuando se consideró la cara de la empresa? Que la gente lo rechazaba, porque estaban intentando hacer lo que hicieron con John Cena. Lo querían poner de una manera artificial y que todos casáramos con su discurso, con sus maneras, con su ideología, pero el público no estaba de acuerdo. De hecho, querían a los wrestlers independientes que lo estaban petando ahora, Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro, pero WWE, hay ¿sabes? La teoría esta que en periodismo se entiende muy bien, que es la de la aguja hipodérmicas. Sí, sí. Pues básicamente en el wrestling ocurre lo mismo. Y es que es pendular. A veces crees que el poder lo tenemos los fans. Vamos a poner casos como Kofi Kingston y la Kofi Mania, Daniel Bryan, Becky Lynch, Shawn Michaels y Bret Hart, por ir a casos más antiguos. Pero hay ocasiones que por mucho poder que creamos que tengamos, el poder reside en los medios de comunicación, en la propia empresa. Jinder Mahal, sin ir más lejos. No creo que optar por un campeón indio sea porque el público quisiera, sino porque le rentaba económicamente. Entonces, ahora es muy difícil hacer que los personajes, con esta heterogeneidad que hay en los gustos, sean siempre a gusto de todos. Y entonces yo ahí, es algo que yo no he investigado, pero que obviamente está en futuras líneas de investigación, hay que partir de que ahora hay muchas más opciones para ver wrestling. O sea, tú no estás contento con lo que estás viendo de estos personajes o de estos... No te gustan las historias que se están contando en WWE. Vale, no pasa nada, tienes alternativas. All Elite Wrestling, Impact Wrestling, Ring of Honor. ¿Y qué pasa? Que ahora, más allá de lo que tienes en televisión, tienes lo que hay en Internet. Entonces, los americanos pueden optar por, no, mira, es que me gusta el puro wrestling, me gusta la lucha libre mexicana, me gusta lo que hay en Europa, lo que hay en Australia, o sea, lo que hay en muchísimos lugares. Entonces, es más fácil poder ir a otros sitios a buscar lo que te gusta. Pero WWE también ha intentado diversificar las opciones que haya de que te guste algo entre todo lo que hay en su show, entre su amalgama de producto. Siempre va a haber algo con lo que cases. Tú a lo mejor eres un indie guy y quieres ver a Cesaro, a Ricochet, quieres ver a quien sea de este estilo, pues algo vas a tener. Quizás no es la figura principal, pero a lo mejor es un campeón de transición. Por ejemplo, ahora está Matt Riddle de campeón de Estados Unidos y anteriormente estaba alguien como Bobby Lashley, que es como todo lo contrario. Y intenta de alguna manera diversificar entre las mujeres, entre el personaje, la raza. Hay mil variantes y yo creo que es algo que McMahon, el dueño de la WWE, lo tiene más que pensado y analizado. Hay mucha gente de fuera del negocio del wrestling que está viendo y especulando con esto dentro de la empresa, seguro. Bien, bien. En el trabajo también hablas de la influencia del kayfabe, que es otro palabra de este que usamos los fans del wrestling, pero básicamente quiere decir pues la incredulidad ante lo que estamos viendo, es decir, no saber que lo que estamos viendo es una ficción. El fin del kayfabe, por así decirlo, influye en los personajes que se presentan, ha influido a lo largo de las últimas décadas. Sí, por supuesto. O sea, creo que es lo principal, la primera idea que tenemos que aceptar dentro del cambio que hay desde esa Golden Era a lo que yo llamo de New Era, marcando el inicio a partir de WrestleMania 30, es la idea de que sabemos quién hay detrás de cada personaje, cuáles son sus ideales y que eso ya te va a hacer apoyarle más o menos. Tú antes no podías saber si, vamos a poner, Goldust era un tipo de izquierdas o de derechas, o si era una persona que apoyara a tal colectivo o a otro. Por ejemplo, la cultura de la cancelación, algo muy actual. ¿Qué pasa? Hay un luchador como Braun Strowman. Braun Strowman, en los 90, en los principios de los 2000 incluso, seguramente, habría sido una estrella, pero increíble, y en los 80 y los 70 ni te digo.
porque obviamente es un tipo musculado, enorme, es todo un monstruo. Es que habría sido una estrella. ¿Qué pasa? Que ahora sabemos, por ejemplo, su posición que tiene respecto a temas polémicos como la caza, como la política con el apoyo a Donald Trump, con estas cosas. Entonces, eso ya rompe esta cuarta pared de ese kayfabe, que es el marco conceptual en el que, digamos, transcurre el wrestling. Es difícil a veces de clasificar el wrestling, pero yo recomiendo mucho pensar un poco en los documentales que hay de wrestling que, por ejemplo, ahora vemos como propios luchadores como Stone Cold Steve Austin, que fue el luchador más mediático de la época más mediática de la WWF y WWE, tiene un podcast hablando con luchadores fuera del personaje. O sea, a la gente le interesa saber quién es, yo qué sé, Paul Levesque. O sea, le interesa saber quién es la persona que hay detrás de Triple H. O cuando, por ejemplo, hay programas dentro de la propia network de WWE donde pues a lo mejor están Michael Hayes, Jim Cornette y Eric Bischoff, los principales guionistas y productores del wrestling en tal época. Entonces, se habla ya, se rompe esa cuarta pared que hace tiempo que se derrumbó, porque vivimos una época de realidad, ya es imposible a partir de la creación de podcasts, de blogs, de redes sociales, de webs, de todo, es imposible adaptar el kayfabe sin darse cuenta que somos capaces de saber que es mentira más allá del propio personaje. Y eso también confluye obviamente, la creación de un wrestler u otro. Por ejemplo, temas tan sociales como la revolución femenina, el Me Too o el Black Lives Matter que comentábamos hace poco, o la lucha queer, por ejemplo, que hacen que aparezcan personajes que respondan a eso y que se apoyen a esos aspectos. Por ejemplo, es que estoy convencido de que Becky Lynch fue la luchadora que hizo el WrestleMania de 2019 debido a todo lo que había pasado el año anterior, las violaciones que habían salido, etcétera, etcétera. Y WWE siempre dirá, no, no, llevamos trabajando en esto desde hace tiempo, etcétera, pero no, es evidente que es porque ahora entendemos que ese personaje, de dónde viene, a qué ha luchado, quién era realmente, sobre todo su pasado, es algo que interesa mucho, que un luchador sea ex jugador de la NFL o sea alguien que lleva toda su vida parciándose el lomo, cobrando un bocadillo y una Coca-Cola por luchar en shows, esto también influye. O sea, ya llega un momento donde hay una realidad que forma parte de la ficción del kayfabe, por decirlo de alguna manera. Pues me viene muy bien antes que has mencionado el ejemplo de Stone Cold, porque otro ejemplo de que usabas en tu trabajo era comparaciones de imágenes míticas del wrestling con algunas escenas de películas, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, la de la barbería de Shawn Michaels y Marty Jannetty con Reservoir Dogs de Tarantino, pero me quería centrar en Stone Cold, en la idea que tú pones como del vaquero, ¿no? Que promulga su propia ley. Porque al verlo yo me he acordado de algo que pasó hace muchos años, cuando salía la ESO, una cosa así, un ejercicio típico de literatura, que daríamos, yo que sé, la canción del pirata, de Espronceda o tal, y había que poner ejemplos de quién sería un pirata moderno, en actitud y tal. Y yo recuerdo usar de ejemplo a Stone Cold, porque yo siempre he sido así de friki. Entonces, ¿qué crees que tiene el rebelde sin causa, ¿no? Que tanto guste, que es como un estereotipo de la ficción que se ve en diferentes épocas distintas y que en el wrestling traspasa casi la barrera entre el bueno y el malo. Sí, de nuevo, es que la población de Estados Unidos creo que es la más caricaturizada dentro de lo que entendemos. Por ejemplo, vamos a hacer un paralelismo con España, ¿sabes? Por ejemplo, tú, que eres de Málaga, ¿eras? ¿Y no me equivoco? De Cádiz. De Cádiz, perdona. Bueno, ¿ves? Pues ya es un fallo que me viene muy bien. Andaluces, todos son lo mismo. Claro, estamos grabando a las 5 de la tarde porque te has levantado a las 3 de la tarde, ¿sabes? Es como que los estereotipos, ¿no? Y ya sabemos que si hubiera un wrestler andaluz con mucho acento, va a ser para una figura de comedia o va a ser el héroe. Nunca vas a encontrar alguien con un mega acento de Cádiz como villano, ¿sabes? Cuesta mucho de entender porque de alguna manera piensas, uff, acento andaluz, personaje de los morancos, ¿sabes? Yo creo que Entonces, en el relieve nacional se ha explotado poco lo de utilizar nuestros propios estereotipos por las por cosas que supuesto. parecen a los americanos se ha explotado poquillo, pero bueno. Por supuesto, o sea, la idea del Deep South en Stone Cold Steve Austin creo que es primordial. O sea, se forja la cara de un wrestler que va en contra de la propia. Es que mola mucho, ¿eh? Stone Cold Steve Austin en el sentido de que es un personaje que se basa en ir en contra de la propia empresa a la que estás viendo.
Y eso, a la población que está cansada del poder, de sus jefes y de todo, es que le venía como anillo al dedo. O sea, gente generalmente definida, si no me equivoco, como de baja cultura, de pensamiento más tradicional, que viven de autosuficiencia y que de alguna manera la vida, porque es la vida, los factores sociales la han hecho tener cierta violencia y cierta, no sé, mm, no sé, es que tampoco sé qué palabra usar para no faltar, ¿sabes? Pero que tienen animadversión de esta, no, ¿cómo se dice? Animadversión, perdón, hacia la autoridad, ¿vale? Pues eso demuestra que hubo un aumento de violencia en estos lugares y entonces esto se utiliza dentro de la iconografía del wrestling, porque evidentemente eh, el wrestling tiene que utilizarlo y ahora sería una locura ver cómo un personaje saca una pistola para hacer que va a disparar al jefe. O sea, dirían, han traspasado esto. O sea, por aquí no se puede ir. Porque por cultura, viendo, por ejemplo, todos los problemas que hay con los tiroteos actualmente, se montaría la Marimorena. ¿Qué pasa? Que en ese momento era lo que quería el wrestling. Luego llegó las Torres Gemelas y por eso hubo un cambio de paradigma de nuevo. De hecho, siempre hay un factor social, político o cultural que lleva a un cambio de paradigma dentro de la creación de personajes. Y dentro de Stone Cold, que es el que estamos hablando, la idea es que en el kayfabe él iba en contra de la autoridad porque ya se había roto esa barrera de qué es verdad y qué es mentira, y entonces él era el personaje, de alguna manera, en quien poníamos voz los fans, ¿no? De ir en contra de la propia autoridad, de las decisiones que no nos gustan. Hicieron algo muy sabio y muy inteligente, y es que Vince McMahon se reveló no solo como el dueño de la compañía, sino como la persona que está detrás de cada elección. Entonces le hicieron como un villano de, ah, es verdad, sí, aquí elegimos quién gana y quién pierde. Y estos en realidad eh, son a lo mejor luego amigos, pero nosotros vamos a hacer que sean enemigos dentro de la pantalla. O sea, crearon la idea de que ellos crean sus propias amistades y enemistades y lo ponen en juego. Entonces, Stone Cold Steve Austin, de alguna manera, siempre iba a estar en contra de un Vince McMahon que optaba por siempre ser el diablo. De hecho, de nuevo, yendo a la música de entrada, Vince McMahon era la personificación del demonio desde su entrada, su imagen, sus andares, todo. Y Stone Cold Steve Austin era el redneck calvo con perilla. Es que ahora entendemos como personaje una Karen, por ejemplo. El Stone Cold, no sé, le podríamos llamar pues el Steve, perfectamente. O el Claro, Steve iba a de decir yo, Austin, Steve. Texas. Sí, sí. Entonces, algo que menciono, y es que dentro de la lógica que se hablaba por parte de Vince McMahon, Stone Cold era el que demostraba que daba igual, que él podía vencer porque tenía armas, a lo mejor, ¿sabes? Y es algo que a lo mejor ahora, dentro de los aficionados de Donald Trump, por ejemplo, que saltan al Capitolio, un personaje así sería interesante ver cómo lucha, ¿no? Sí, Sería interesante. Pero obviamente hay que ver cómo en una época previa dentro del cine, ¿no? Que mencionabas en estas imágenes, es que son los 90 pues lo peta Titanic, lo peta, no sé, eran películas melosas, etcétera. Él encarna el cine que nunca muere. O sea, encarna a John Wayne en Centauros del Desierto. O sea, es el prototipo del americano que, que sigue luchando contra los que vienen de fuera para echarle, porque obviamente el héroe americano ya ha cambiado, pero hay un prototipo que no ha cambiado, que es el vaquero. Entonces, yo siempre pienso que Stone Cold de alguna manera es el vaquero del desierto, de hecho, es el rattlesnake, es decir, la se me ha ido la palabra en español. ¿Cómo es rattlesnake en español? La serpiente de cascabel, ¿no? Eso, el cascabel, gracias. Que es la representación del animal más peligroso del desierto superamericano. Entonces, como que, aunque cambie la idea de héroe americano, no cambia la idea del vaquero nativo americano. Y eso es lo que Stone Cold Steve Austin hizo, que aunque una época donde los héroes a lo mejor era DiCaprio, John Wayne, para muchos, sigue siendo el héroe. Entonces, quieras o no, WWE centra su producto a los fans de una edad determinada que siguen pensando más en héroe cuando hablas de John Wayne que cuando hablas de DiCaprio. Bueno, y sobre todo en esa época que todavía era una audiencia muy masculinizada. Pero hablando antes de lo Sí. que has dicho, de la simplificación, por así decirlo, de los personajes, ¿no? De que pasamos en los 80 de los sacamantecas o Iron Sheik, que no tenían nada que ver con las personas reales, a ahora prácticamente que hay luchadores que son, soy fulanito y mi personaje es que soy buen luchador.
pero siempre hay Ya, excepciones a la regla y a mí me parece muy curioso, no sé cómo explicar el éxito de algo como The Thing. O sea, ¿cómo sí. explicas el éxito de The Thing? ¿Tiene que ver con la nostalgia de los 80? ¿Tiene que ver con que destaca más porque el resto no tiene personaje? ¿Cómo lo ves tú? Mm. Dentro de las limitaciones que tenía mi investigación era que no podía pasarme más de 2 o 3 páginas de cada personaje que investigué y del que ponía casos prácticos. ¿Qué ocurre? Que ya me pasé más de lo que debería. De hecho, la única pega que se me le puso a mi trabajo final de grado fue: te has pasado un huevo. O sea, ¿por qué has hecho esto? Y yo, sí, sí. Y yo era, es que no puedo no pasarme. ¿Cómo no iba a hablar de Defiant con lo que me gusta? O sea, dedico un espacio únicamente a Bray Wyatt, con el que decido cerrar mi trabajo de investigación. O sea, tenía la opción de cerrarlo con Becky Lynch, porque también era como una opción, obviamente, que estaba muy ahí en boga, o con Defiant, que a mí me parecía excelente, porque era de alguna manera cerrar de una manera redonda. De Bray Wyatt a The Fiend, y hay que partir de eso. The Fiend es un personaje que aparece tras haber conocido un backstory de un personaje que es Bray Wyatt. ¿Cómo sacamos esto fuera del wrestling? Vale, Walter White, ¿vale? Yo creo que es el ejemplo más claro. Al principio Walter White es un pobre señor que tiene cáncer, que se va a morir, que era profesor, un pringao, con un hijo medio tonto, ¿sabes? Y al final es otro, y tú has entendido ese cambio debido a las cosas que le han ido pasando. Pues una infidelidad de su mujer, las amistades con las que se ha metido, los lugares donde ha estado trabajando, con quién ha estado trabajando. Entonces, de Bray Wyatt, que teníamos a un tipo que era un líder de una secta junto a sus tipos alienados, de repente es un personaje que triunfa muy bien porque casa mucho con, no sé, lo que entendemos por carisma en el wrestling, y reaparece con un nuevo personaje de presentador de programa infantil de marionetas. O sea, ¿what? O sea, imaginaos un personaje que hiciera aquí del violador de las niñas de Alcácer. Voy a poner un ejemplo muy, muy loco, ¿vale? Pero yo qué sé, es que me recuerda, por ejemplo, que Bray Wyatt era Charlie Manson y se acaba convirtiendo de repente en Tom Hanks. Pues imaginaos que aquí uno de los de las niñas de Alcácer de repente fuera, no sé, Juan y medio. Que en eso se convirtió Bray Wyatt. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos olvidamos de que ese tipo fue Bray Wyatt. O sea, nosotros no podemos pensar ahora de repente que se borra todo lo que hubo anteriormente. Y es por ello que Bray Wyatt es un tipo que tiene doble personalidad. Ese tipo alegre, ese tipo amigo de los niños, que habla sobre el buen comportamiento y la convivencia, tiene una doble personalidad que es Defiant, su alter ego. Es un punto en el que se presenta a un monstruo enmascarado que mm, busca la representación del demonio, a nivel de que ataca a sus rivales sin piedad, buscando incluso ya ni siquiera vencer o quedar por encima o destrozarles, sino el desmayo. O sea, es una bipolaridad tan loca, es tan extrema, que yo creo que triunfa por varias cosas. Lo primero, por la polarización que hay actualmente sobre la vida, ¿sabes? O sea, o la gente es muy buenista o muy malista. Y Bray Wyatt representa a los dos. Dentro de las cosas que yo digo que vemos dentro de el canon de WWE, por las que triunfa The Fiend, yo lo primero que apelo es a la nostalgia de los personajes de terror. Algo que se había perdido porque si ya se rompe el kayfabe y ya hay un momento donde los monstruos ya no dan miedo, quiero decir, ya nadie le daría miedo Godzilla, o el enterrador, ya es una idea de que ya no da miedo. ¿Dónde está el terror ahora mismo en el cine, por ejemplo? En lo psicológico, en Ari Aster haciendo de Hereditary, en Déjame salir, en este tipo de películas. Y The Fiend se convierte en un monstruo que juega con la psicología. Es decir, una especie de Pennywise adaptado al wrestling, que representa el miedo de sus víctimas, y que después de la adaptación de It en 2017, y que tuvo un éxito brutal, y que posteriormente eh, vemos que han tenido una secuela y van a hacer más y más, vemos un claro paralelismo en cómo en los 80 está la novela de Stephen King y aparecen personajes como Undertaker, y hay un reboot en 2016 que lo peta y aparece un personaje tan distinto como The Fiend. Eso yo lo veo obvio, pero igual es porque yo soy una persona que ha estado leyendo, viendo pelis, reviendo, viendo qué cosas que habían clave, yo qué sé, hasta la manera en la que posan para las fotografías de retratos. O sea, hay que fijarse en todo eso. En el cine de Jordan Peele, en las series, en éxitos como Stranger Things, en éxitos como American Horror Story, como La Maldición de Hill House.
hay que jugar con todo eso. Y yo creo que esa es la primera idea. Se necesitan personajes de nostalgia que apelen a cosas que antes veíamos actualizadas. Y la segunda es que creo que en un wrestling donde tú dices que hay personajes que es hola soy Ricochet y lucho bien, hola soy Mustafa Ali y lucho bien, si no le das un personaje, hay un gran nivel del público, como decíamos antes, tan heterogéneo, que no va a conectar con ellos. Porque si yo quiero ver a buenos luchadores que luchen bien, pues a lo mejor me voy a ver All Japan Pro Wrestling, o me voy a ver mm, Pro Wrestling Guerrilla o Beyond. Son empresas independientes que se centran más en un producto focalizado al wrestling. Pero es que estamos en WWE, queremos personajes. Pues o le pones a Mustafa Ali como líder de unos anarquistas, o no va a tener espacio en televisión. Aunque luego no guste, ¿eh? Y tengan que cambiar ese personaje. Pues si Bray Wyatt, a lo mejor por su nivel en ring, no sería nadie y a nadie le gustaría. Pero su personaje es tan bueno que todo el mundo quiere verle. Queremos ver cómo se rompe esta normatividad dentro del villano, cómo se trata la psicología en el wrestling, que es el aspecto para mí fundamental dentro de un combate, cómo la psicología se trata dentro de la historia, para cuando llegues al combate ya solo tengas que luchar, porque ya está todo contado. O sea, creo que además un factor tan importante como es la producción, que ha cambiado muchísimo y ahora puedes jugar muchísimo al despiste o a la psicología con la producción de la televisión y los medios de comunicación, etcétera, pues un personaje como Bray Wyatt es que tiene muchas cosas por las que triunfar. Solo un mal buqueo haría que fallara y evidentemente en WWE ha ocurrido eso. Me viene que ni pintado porque has mencionado a Mustafa Ali y yo tenía apuntado dos ejemplos que son los que se me han venido a primera a pensarlo, que no me cuadran demasiado con la hipótesis del trabajo. Entonces en todos los trabajos así académicos hay que hacer eso. Y es como explicas Claro. tú, bueno, o simplemente por fallo de la W, ¿cómo explicas tú primero Retribution, que al final parece como una especie de parodia del Black Lives Matter, pero criminalizándolo? Y luego también el Ujú. personaje ecologista de Daniel Bryan, porque hacer un personaje ecologista Qué heel bueno. en una época donde está Greta Thunberg, la huelga está climática, yo no termino de entender si es un fallo de que Vince, como dicen muchos fans, está fuera de onda, o simplemente lo han querido dar una vuelta de tuerca, no sé cómo. Desde luego son dos ejemplos que como que no terminan de cazar mucho con la Ujú. hipótesis. Ya. A ti, a ver, ¿cómo te lo digo? ¿Te cae bien Greta Thunberg? Es buena pregunta esa, claro, es verdad, sí, sí. Dicho de esa forma, te refieres a que cuando alguien es muy pesado con algo no cae mal. Exacto, Vale, vale. exacto. O Sí, sea, si tú haces un chiste sobre veganos, ¿cuál es la idea? Es que sean pesados. sí, sí. El wrestling coge el estereotipo de soy muy representante de algo y voy a ir al extremo. Quiero decir, yo puedo ser muy feminista y apoyar todo, por supuesto, que le apoyo a la mujer, pero luego sale la señora de las violaciones de los pollos, ¿sabes? Claro. Y dices, a ver, es que compartimos una misma ideología, pero tú eres una payasa. Pues, Visto al de fin y esa al cabo, forma, visto de esa forma, la verdad es que sí le encuentro ya más. Pero es verdad que no va en el sentir mayoritario de la gente, o sea, no tiene. claro, por supuesto. Y fue arriesgado, y por eso triunfó. O sea, tú haces ahora un tipo. Quiero decir, ¿por qué no triunfó el personaje de Juice Robinson en NXT cuando era lo mismo? Claro. O sea, Juice Robinson, un luchador que está ahora mismo en Japón luchando, se llamaba CJ Parker en el territorio de desarrollo de WWE en NXT, y tiene un personaje de ultraecologista. ¿Qué pasa? Que la gente, pues sí está a favor de él, pero su idea era, soy ecologista y tengo rastas y ya está. Ya, sí, sí, comparto tus ideales, pero ¿qué? No hay más, o sea, no hay un... No, es que voy a intentar... No voy a luchar contigo porque... Es que sería muy fácil buscarlo para mí. Sería como, no voy a luchar contigo porque, madre mía, qué gasto de iluminación y demás. Vamos a intentar que el show sea más corto y irnos todos porque, ¿sabes? Como, Claro. son pequeñas tonterías. O si se hace campeón, claro, pues que le den un título de madera. Eso lo haces muy estereotipado y que sea cansino y tienes un gil de la hostia como fue ese Daniel Bryan. De hecho, le pones a un tipo como Rowan al lado, que sea un tipo que lo único que tiene es verborrea y que necesita hablar para defender sus cosas, pero luego para defenderlas tenga que tener a un matón que funciona solo. O sea, a mí me parecía algo novedoso y que hablaba muy bien con la sintonía que hay en el wrestling en la actualidad. A mí, los valores y las cosas que dice Greta Thunberg, yo estoy de acuerdo, pero Greta Thunberg no la soporto, es que no la soporto. Qué pesada. Y la publicidad, todos los días, con Greta Thunberg, persona del año, Greta Thunberg ha callado a Donald Trump, Greta Thunberg,
tío, me sofoco, ¿sabes? Es como... Está demasiado, ya, ¿sabes? Sí, sí, te pasa como a mí con el aguacate. Exacto. ¿Ves cuando es que qué redondo ha quedado esto? Al principio, el aguacate, no, es que está sobrevalorado porque se habla tanto de él que sí está bueno, pero también está bueno el mango o el plátano y no se habla del puto mango, del plátano todos los putos días. Me Pues gusta... yo lo de Brian, Dime, dime, dime. sí, que yo lo de Brian lo veo por eso. Y ahora sí que te digo mi teoría de Mustafa Ali. No, dímela, dímela. Sí, sí. Porque yo Vale, con o sea, Brian, con Mustafa Brian no Ali, me has convencido. O sea, a ver si me convences con Retribution. vale, es un grupo de anarquistas que se presenta que va en contra de el propio producto, ¿no? O sea, algo que decimos, hostia, ¿cómo no va a funcionar si todos estamos de acuerdo en eso? Si somos nosotros los que estamos cansados de que siempre se den oportunidades a los mismos luchadores, que encima pones dentro de este grupo de anarquistas a 4 luchadores independientes que vienen del roster de NXT y, hey, Dabuti, que de momento va funcionando bien, ponemos como líder a un luchador muy bueno que no le están dando oportunidades porque básicamente su principal cualidad es que es bueno en el ring, pero no transmite pues ese micro o esa presencia que se demanda a WWE. Oye, todo cuadra. ¿Qué pasa? Si todo un grupo de anarquistas dentro de su guión le pones, sí, vamos a romper todo lo establecido, pero tenemos un roster, ¿sabes? O nos dan un contrato. Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué tipo de anarquistas? No son creíbles. Es un concepto que no hemos tocado y que creo que igual es porque lo dábamos demasiado por sentado tú y yo, que el régimen lo tenemos muy mamado, pero es la credibilidad. Es como, ahora no es creíble que pongas a The Undertaker porque no tiene sentido, ¿no? Como señor de rayos, aunque estemos dentro del canon. Pero, ¿qué credibilidad tiene que un grupo de anarquistas respeten no aparecer en pay-per-views? No, coño, al revés. Si tú pones a unos anarquistas, aunque no tengan un combate, van a estar intentando joderlo. Que acepten, que salgan en el draft, que elijan que vayan a una marca u otra, que tengan un contrato. No tiene sentido. O sea, es como, vale, vamos a romper con todo establecido dentro de tus normas. Eh, no, lo que le ha fallado a Retribution es la credibilidad, porque recuerdo que las 2, 3 primeras veces que aparecieron eran interesantes. Dices, hostia, es que aparecen 18 tíos enmascarados y rompen todo. Un caso que funcionó muy bien fue Nexus. Es que encima, ¿en qué época? En la época, obviamente, de la revolución de Podemos, ¿sabes? Es decir, tienes a gente joven que está hasta los huevos y que viene a petarlo. Tiene una credibilidad de la hostia hasta que te los cargas. Pues obviamente tiene una credibilidad de esto hasta que dentro de la historia no tiene sentido. Pongamos, pues, yo qué sé, un caso de, no sé, de andar por casa. Mm, yo qué sé, que de repente a Pablo Escobar en Narcos dijera, es que, mira, no, ya, no, o sea, voy a ser un narcotraficante, pero voy a intentar ser súper legal, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. Entonces la credibilidad creo que se pierde con el personaje de Retribution cuando tú quieres hacer algo con ellos que tiene mucho sentido, pero tú les das una narrativa que no tiene nada que ver, que no encaja, que tú me estás vendiendo una cosa, pero no me la estás ofreciendo. Tú me estás diciendo que va a ser una película de atracos y acaba siendo una película yo qué sé, romántico. Eso es, que no quiero decir que yo tenga razón, ¿eh? Pero a mí por lo menos es la sensación que nos ha pasado a muchos con Retribution. Tienes cosas muy interesantes, pero no las estás llevando nada bien. Ya, bueno. Hombre, la explicación de Brian me ha convencido más que la de Retribution, pero vamos, Sí, sí. en general está bien explicado, la verdad. Y para acabar, me gusta acabar con una ronda de preguntas rápidas, pero que son más personales en relación con el tema del programa. Y Claro. personaje que más has odiado tú porque consideras que hacía bien su papel. No sé si se entiende. O sea, Sí, sí, sí. sí, ¿no? Lo que digamos que es un gran heel. Exacto. Yo creo que McMahon, dentro de la idea de... A mí, yo siempre he casado con los personajes de demasiado poder, me han dado mucha rabia, entonces Vince McMahon y Vicky Guerrero diría que son los que más rabia me han dado. Y viceversa, un personaje que hayas odiado pero porque considerabas que no hacía bien su papel como malo. Creo que Retribution no tiene ni idea y el personaje actualmente de Nia Jax, en el que su papel de heel es que la odiamos porque realmente es mala luchadora, ¿qué sentido tiene eso? Es que, nada, horrible. Yo creo que ese es el que menos me ha gustado. Nia Jax, no la soporto, la verdad. Un personaje que consideres que fue incomprendido por el público, o sea que a ti te gustó mucho pero por lo que sea no funcionó.
Stardust. Yo creo que Stardust y Goldust podrían haber funcionado más, pero ya no sea tanto por el público o por la empresa, no funcionó tanto como pensaba que habrían funcionado. Y del mismo modo, Sanity. Y al contrario, un personaje que a la gente le encante y a ti, por lo que sea, no te llegue, no te guste. Mm, 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 mm. Al inicio me pasaba con Alexa Bliss, es decir, que ahora me encanta Alexa Bliss, pero al inicio no le veía la gracia a su personaje. Básicamente no le encontraba el personaje. Esta es más complicada, no sé si no se te ocurre nada, no pasa nada. Un personaje que te gustaría ver y que todavía nadie haya hecho o no sé, no hayas visto tú uno parecido. Algo que tú digas, no sé si se te ocurre. Sí, sí. Yo, el personaje que tendría, si fuera wrestler, sería un tipo que está demasiado obseso con que el wrestling se haga como marcan los cánones, no en un estilo de yo soy mejor que tú, sino de, por ejemplo, alguien va a atacarle y que le frene y le diga, tío, si vienes a atacarme y que le ponga el brazo detrás, sería muy de comedia, ¿eh? Pero explotar el perfeccionista, Sí, sí, o sea, que, como, que, que es un tipo, como de que es un revancha, tipo, pero cómico, ¿no? claro, que no le importe perder porque él lo que quiere es que hagan un buen wrestling, que a lo mejor alguien está haciendo su entrada y él para y dice, tío, pero ¿qué estás haciendo entrando tan lento? Tienes que aprovechar, ¿sabes? Que se hable de tecnicismos del wrestling de manera abierta. Ya que hemos roto el kayfabe, que alguien hable de por qué alguien no está siendo buen luchador a nivel de kayfabe. Joder, sería una apuesta arriesgada, pero oye, depende, yo creo que depende de quién hiciera ese personaje. O sea, Claro, quien claro. lo haga podría salir bien. bueno, y ya para acabar, personaje favorito desde que empezaste a ver wrestling. Uf, estoy entre dos como personaje, ¿eh? Porque una cosa es como luchador, otra es como persona y por completo. Como personajes hay dos que siempre me han fascinado. Uno es Mick Foley, yo creo que es el personaje. Además, tristemente no hablo de él en mi trabajo de fin de grado, porque que de Mick Foley se podrían hacer 8 libros directamente, de un personaje que me encanta. Y por decir algo más moderno, porque obviamente pues, podría decir Roddy Piper y toda esta gente, sabe, Goldust me encantaba. Uf, algo que creo que no funcionó bien. De hecho, como cuando nos decimos esto no funcionó bien y yo creo que podría haber salido muy bien, era el personaje de Sam Shaw en TNA, que ahora es Dexter Lumis en NXT, que era un acosador de mujeres. O sea, me parecía una idea era, ¿cómo van a tocar esto en el wrestling? Era un personaje que me atraía un montón y fue muy mal llevado. Obviamente porque digo, hay ciertos límites que es difícil pasar, pero es algo que también me gustaría que se tocara de nuevo. Y obviamente el CM Punk de Contra la Autoridad también me encantó. Muy bien, pues ya con esto solo me queda darte las gracias de nuevo por participar en el programa. Nada, nada, el placer es mío. Perdón si a veces soy demasiado profesor y tengo que explicar las cosas porque, como me ha dicho el propio Pablo, pues esto es un poco orientado a gente que quizás no está tan especializada en el wrestling y mi idea, mi contribución aquí era intentar llegar a que todo el mundo pueda entender lo que yo por lo menos entiendo. No quiero decir ni que todo lo que haya dicho sea la verdad absoluta, ni que tenga razón, simplemente es mi visión y mis argumentos y quien los comparta me alegro mucho, quien no estaré encantadísimo de debatir y escuchar sus opiniones, seguro que me hará cambiar alguna de las mías. Y de nuevo, Pablo, un placer haber pasado por aquí. Igualmente. Y recordaros antes de despedirnos que podéis volver a escuchar este y el resto de programas tanto en iVoox como en Spotify y YouTube. Y podéis aportar sugerencias para próximos episodios en redes sociales, en Twitter, @1dwrestling o a mí directamente, @PabloRap. Hasta entonces y no comáis aguacate.